poner hacia Pablo Iglesias Falsa. Pablo, escuchamos, Pablo, con su comentario. Buenos días. Buenos días, don Víctor. Falleció Abimael Guzmán. Sí, pues, para unos contento, para otros tristeza. Así es, como la vida de este señor ha sido una característica y ha sido parte, una lamentable parte de nuestra historia, ¿no? De la historia del Perú reciente. Genera controversias hasta después de su fallecimiento, ¿no? Pero llama la atención una vez más el comportamiento de algunos actores políticos, ¿no? Respecto de la muerte de esta persona, si es que vale el calificativo, porque se trata del más grande asesino, monstruo, genocida que ha producido esta tierra, ¿no? Y creo yo que su final era como el que muchos esperaban, en un estado de derecho donde no se puede aplicar la pena de muerte. No es, a pesar de repente de los principios cristianos que nos rigen a muchos, ya el de arriba tendrá también que juzgarlo, pero respecto de nosotros creo que se le aplicó todo el rigor de la ley y lo que hizo en vida, lo que generó en vida es algo que no tenemos que olvidar y que tenemos que tener presente, ¿no? Ahora hay una controversia respecto del paradero final de sus restos. Coincido con aquellos que piensan que este señor debe ser incinerado y sus restos arrojados al mar, un poco siguiendo la idea de lo que hizo el gobierno norteamericano con los restos de Osama Bin Laden, ¿no? Previo obviamente a que sea verificada la existencia de este cuerpo, porque no resulta de ser curiosa la coincidencia, entre comillas, del momento del fallecimiento de este señor, ¿no? En medio de un gobierno comunista y justo en el aniversario de su captura, ¿no? Pareciera por todos los indicadores que verdaderamente ha fallecido, que su cuerpo ha sido encontrado en la base naval, que ha participado de este levantamiento el Ministerio Público, la Policía Nacional, como corresponden a los protocolos de cualquier ciudadano que fallece, pero no hay que dejar de lado de que este no es cualquier ciudadano, ¿no? Este es es el principal genocida asesino de la historia del Perú, entonces vale la pena tomarse algunos recaudos, no solo por el hecho en sí del fallecimiento, sino pensando en el país y en lo que puede generar de acá a futuro. Seguramente ya hemos escuchado a estas alturas del día muchas opiniones con las cuales yo coincido, que no se debe generar a partir de esta muerte una situación que signifique un culto o un tributo hacia una persona que lo único que generó fue el caos en nuestro país, y en ese sentido el Estado debe ser pragmático y aplicar la ley y solucionar. Claro, en medio de todo esto tenemos al presidente de viaje, recibiendo homenajes en su tierra, en Tacabamba, aparentemente desconectado de este hecho que es un hecho histórico en el país y que debería motivar no solo un pronunciamiento en Twitter como ha hecho, sino una participación activa respecto de lo que va a venir después. Siguiendo un poco lo que estábamos mencionando respecto de lo que se aplicó en los Estados Unidos cuando falleció Osama Bin Laden, habría que decir que en el Estado norteamericano, por lo mismo que ellos están en guerra formal contra el terrorismo, el presidente de la República, como cabeza del gobierno federal, pudo tomar algunas decisiones. En nuestro estado ello no es así, ¿no? Porque veo yo que podrían haber dos salidas, pero una de ellas me parece impracticable por el tipo de gobierno que tenemos. No solo porque las cabezas del Poder Ejecutivo demuestran, por decirlo menos, una indiferencia respecto de lo que ha sucedido, sino por el Congreso y la conformación del Congreso que tenemos, porque escuchaba a algunos especialistas decir que
desde el punto de vista legal, lo que procedía de acuerdo a la ley de salud y de acuerdo al código penal y civil era entregarle el cuerpo al familiar más cercano. Pero hay otra salida también, cuál es que se expida una ley específica para qué hacer con el cadáver del señor Abimael Guzmán y de los cabecillas terroristas. Pero esto en nuestra coyuntura parece ser imposible, ¿no? Parece que lo más práctico y lo más inmediato es que nadie reclame el cuerpo y que en ese sentido el Estado sea quien se tenga que hacer cargo de él y de repente haga lo que nosotros estamos señalando, proponiendo, sugiriendo, que es que se incinere y se lancen las cenillas, sus cenizas muy probablemente al mar, ¿no? Pero su abogado ya lo ha reclamado, ¿no? Así es. Y justo hay noticias en progreso, don Víctor. El Poder Judicial esta mañana, porque el abogado lo ha reclamado a través de un habeas corpus, de una demanda de habeas corpus, que el Poder Judicial esta mañana ha rechazado, ¿no? Si bien el Ministerio Público el día de ayer manifestó que de acuerdo a ley lo tenía que poner en manos de su familia directa, ¿no? Aunque habría que decir también que la familia directa del señor, dado que acaso yo no creo que no tenga familiares directos, ¿no? Lo que pasa es que su barbarie ha sido tal, la característica de su ser ha sido tal que de repente nadie lo quiere reclamar. La única que lo hubiera reclamado hubiera sido su esposa, ¿no? Que coincide en esta ideología asesina igual que él, ¿no? Pero su esposa, como sabemos, también está purgando cadena perpetua en una prisión de Lima y no puede hacerse cargo del cuerpo. Y en este sentido, cuando señala que sean los familiares directos, está haciendo alusión a una ratio legis, como decimos los abogados, a una intención intuito persona, o sea, que solo puede ser cumplida por la persona que lo reclama. Y en este caso ello es imposible porque el único familiar directo que tiene es la esposa que está purgando cadena perpetua. Entonces, ella ha pretendido hacer disposición del cadáver por una carta poder simple para que lo haga una tercera persona, pero esta discusión, por lo menos en el momento, no se genera a partir de que es el Poder Judicial el que, y esto de repente sea una primicia, ha rechazado el habeas corpus presentado por esta exterrorista, ¿no? Hay una exterrorista que estuvo purgando condena por terrorismo, que era la señora, la mujer que estaba pidiendo el cuerpo, asesorada por el abogado Crespo, que es uno de estos conocidos abogados democráticos, entre comillas, ¿no? Conocido por su apología y su defensa a todos los terroristas de Sendero Luminoso. Entonces, en este momento, vemos que hay un rechazo del pedido del cadáver y ello viabilizaría el camino de que el Estado pueda disponer de él y hacer lo propio en beneficio de todos los peruanos. Lo que no debemos olvidar es que los derechos de las personas, los intereses personales, acaban cuando hay un interés superior. Y en este caso habría un interés público, habría un interés de toda la comunidad de peruanos de que este tema se solucione de tal manera que no genere rezagos, que se termine realmente con el asunto del cadáver y del posible culto al que le pudieran rendir algunas personas lamentablemente equivocadas que puedan seguir los postulados de este grupo comunista terrorista, ¿no? Habría que decir también, don Víctor, que no coincido con aquellos que dicen que con la muerte de Abimael Guzmán se cierra una etapa. Si bien, como sabemos, el terrorismo de Sendero Luminoso fue derrotado, digamos, en el campo de las armas, aunque capturado Abimael y en los años siguientes habían todavía remanentes en el sector del Guayaga y en el sector del Braem, que en la época de presidencia del señor Humala se terminó de derrotar en la zona del Guayaga, pero que persistía en el Braem. El principal legado, si es que se puede utilizar esa palabra, aunque no cabe, creo, en el tema de estos terroristas, es el ideológico, ¿no? Es el ideológico que hoy está más presente que nunca. Por eso creo que es importante el hecho
que sin querer ha generado la muerte de este terrorista, que es que se comience a difundir cuál ha sido la naturaleza y todas las cosas que han pasado durante más de los 10 años de terror que azotaron a nuestro país bajo el liderazgo de este señor, ¿no? Que fue realmente una situación terrible y todos tenemos que tener ser conscientes de a qué nos puede llevar el extremismo de izquierda, ¿no? Porque la máxima expresión del extremismo de izquierda ha sido este señor Abimael Guzmán con su grupo terrorista Sendero Luminoso, que ahora se nos pretende camuflar en nuestro sistema democrático. ¿Por qué? Porque el objetivo derrotados militarmente de los terroristas ha cambiado en el sentido del método, pero no en el sentido del objetivo final. El objetivo final siempre ha sido y es tomar el poder, pero ahora lo que hacen es utilizar los mecanismos democráticos para llegar a él, ¿no? A través del Movadef, a través de movimientos como Movadef, como Suteconare y como otros afines. Entonces nosotros como sociedad civil, como comunidad en su integridad, tenemos que protegernos, tenemos que estar alertas y tenemos que estar luchando en cada campo, sobre todo ahora en los temas ideológicos, en los temas de las aulas, en los temas académicos, en los ámbitos, perdón, de donde se expresa la ideología, donde se hace la academia, en las calles, para evitar de que estas ideologías triunfen y destruyan nuestro país. Recordemos que el postulado principal del Partido Comunista Sendero Luminoso era ese, era destruir el país y sobre las cenizas de él refundar una república popular, ¿no? Este objetivo... Repita ese lema, ese principio del senderismo. El objetivo principal del Partido Comunista Sendero Luminoso era destruir el país y sobre las cenizas de este país refundar una república popular. Y este objetivo sigue estando presente en las personas que comparten evidentemente esta ideología. Muchas de ellas han penetrado en nuestro sistema democrático y son parte, ¿no? Y son parte de este gobierno, y a ellas son a las que tenemos que apuntar y tenemos que estar vigilantes, y no solo vigilantes, sino propugnar su salida, ¿no? Su salida del gobierno. Aquí el problema fundamental que tenemos en el país es que no hay que olvidar todos estos hechos que trajo consigo Sendero Luminoso, más aún si en las esferas de mayor jerarquía en el país tenemos gente que simpatiza con este movimiento. Esa es la gran preocupación que tenemos que tener, ¿no? Entre ellos Bernedo, Bellido, Maraví, que está como ministro, y el propio Castillo, que aparece en muchas fotos con gente allegada al Movadef, que es el furgón de cola del terrorismo. Esa es la gran preocupación, por eso que la gente tiene que estar alerta, ¿no es cierto? Así es. El Movadef, como su mismo nombre lo dice, ¿no? Es un movimiento para la amnistía de presos políticos, llaman ellos, ¿no? Pero en realidad no son presos políticos, son terroristas, ¿no? O sea, en su mismo nombre está su definición como terroristas de estos señores, ¿no? Y hay que precisar un tema también, don Víctor, que me parece medular y que muy pocos lo dicen. Uno de los triunfos del Estado peruano sobre los movimientos terroristas de Sendero Luminoso y del MRTA, ¿no? Fue que lo que el derecho internacional no catalogó en el Perú a lo que sucedió en los enfrentamientos con los grupos terroristas como conflicto armado. A diferencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, del Ejército de Liberación Nacional, que sí fueron reconocidos como grupos beligerantes y en este sentido que se enfrentaron al Estado y a partir de esa definición se les consideró a esto como conflicto armado. En el Perú no sucedió eso. A Sendero Luminoso se le catalogó en el derecho internacional y hasta ahora mantiene esa definición como grupo terrorista. Y un grupo terrorista no tiene un conflicto armado con el Estado. Lo que sucedió acá en el Perú y que ha sido reconocido tanto en el derecho interno como en el derecho internacional es que hubo un enfrentamiento entre el Estado y un grupo terrorista. Por eso yo rechazo y critico y condeno cualquier alusión que hacen estos señores
sobre todo de este régimen, he tenido la oportunidad de escuchar a la señora Boluarte, al señor Bellido, cuando siempre que se les habla del terrorismo de Sendero Luminoso, hablan de un terrorismo de Estado. Y eso no hubo un terrorismo de Estado. Obviamente hubieron algunas ocasiones en las cuales el Estado reaccionó a través de algunos operadores, como de repente algunos miembros de la Fuerza Armada, de mala manera. Y esa mala reacción de algunos miembros de la Fuerza Armada fue juzgada y fue sentenciada y fue castigada de manera específica. Pero no hubo una política de terrorismo de Estado, sino hubo un Estado que tuvo que reaccionar frente al tipo de guerra, de guerrilla que le planteó grupos armados como Sendero Luminoso, que fueron, como le digo, por definición terroristas. Acá en el Perú no hubo un conflicto armado interno desde el punto de vista del derecho. Acá en el Perú hubo un enfrentamiento entre un grupo terrorista que pretendía destruir al Estado, porque eso era lo que le decía el pensamiento Gonzalo, y el Estado lo quiso reaccionar. Al final lo derrotó, y en ese acto de derrotarlo se cometieron algunos excesos que han sido juzgados, y hay gente que está justamente también purgando prisión por haberse excedido en el combate. Pero no pretendamos igualar la insanía terrorista comunista del Sendero Luminoso con la acción del Estado peruano. Bien, ¿cuál es su teléfono? ¿Alguna consulta que alguien quiera hacerla desde Tacna o de cualquier parte del país y del mundo? Al 913-018-657, 913-018-657. Y como siempre, un gusto, don Víctor. Bien, ha aclarado muy bien el aspecto de cómo ha sido catalogado Sendero Luminoso, no solamente a nivel nacional, sino internacional en el aspecto político. Nos despedimos hasta mañana.